Venga, pues si os parece empezamos. Buenos días a todos y gracias por uniros a este webinar que hemos organizado desde Personio junto con tres expertos en la materia de control horario y leyes que nos van a dar diferentes puntos de vista y va a ser muy entretenida esta sesión porque al final, en caso de aceptarse este nuevo proyecto de ley, va a haber diferentes decision makers, ¿no? O diferentes agentes que van a tomar decisiones para implementarlo. Y hemos querido hoy contar con tres de ellos que van a tener un peso importante. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Angelina, ella es directora de personas y directora de recursos humanos con muchísimos años de experiencia. Buenos días, Angelina. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes esta mañana. Gracias a ti. Omar, abogado laboralista en el despacho Augusta Abogados, nos dará también una visión desde el punto de vista legal y cómo está hoy en día la ley y qué desafíos vamos a encontrar en las empresas y en los diferentes departamentos para llevar a cabo esta ley y para implementarla. Buenos días, Omar. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Y gracias a Personio por darme el privilegio de estar aquí compartiendo mesa con vosotros, mesa virtual y hablando de un tema de tantísima actualidad. Pues ahora entramos en materia. Y damos la bienvenida también a Giselle. Giselle es Implementation Market Expert en Personio. Giselle tiene digamos, una visión 360 de pues, cómo adecuar la ley al producto de Personio, al software de recursos humanos y mucho contexto sobre también otras leyes. Buenos días, Giselle. Buenos días, Carlos, y muchas gracias a todos por uniros. Venga, pues me imagino que tendréis muchas preguntas. Al final dejaremos 15 minutillos para preguntas, ¿vale? Y en cualquier caso, si no llegásemos, al final, pues siempre podéis escribirme un correo a carlos.arribas@personio.de y os las contestaremos, ¿vale? Así que vamos a entrar en materia. Un poco sobre lo que vamos a hablar hoy es una proposición no de ley que fue aprobada el 22 de febrero de 2024 por el Pleno del Congreso y que se buscan principalmente dos objetivos, ¿vale? El primero es reducir la jornada laboral, que como sabréis ahora mismo en España es 40 horas semanales y se quiere reducir a 37 horas y media en el año 2025. Y por el otro lado es otro punto que toca esta ley, que es hacer obligatorio el registro de la jornada laboral a través de herramientas digitales, ¿vale? Ya todo lo que sea registro en papel será, por decirlo de alguna manera, ilegal. Las empresas tendrían que pagar una multa, ¿vale? Y esta proposición de ley es lo que persigue, ¿vale? Entonces, lo que se habló, o lo que dijo la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, es que esta ley se iba a implementar de forma progresiva. En este año iban a ser 38 horas y media y el año que viene 37 horas y media, pero ahora mismo se está negociando entre los tres principales agentes, que uno sería pues, el gobierno, ¿no? O el Ministerio de Trabajo. Por otro lado estaría Comisiones Obreras y UGT, y por otro lado estaría la COE, que sería la patronal de los empresarios, ¿vale? Entonces, ahora mismo están negociando y lo que vamos a hablar hoy es sobre lo último que se ha hablado, ¿vale? Todavía no sabemos si se va a implementar, todo parece que sí, pero de momento no hay nada escrito. Por poner también un poco de contexto y entender la historia del control del registro laboral, la última ley se aprobó hace 40 años y en esa última ley lo que se persiguió es que los empleados de las empresas trabajasen 40 horas semanales, ¿vale? Ese era el límite. Pero nos hemos querido remontar un poco más en la historia. Hemos traído aquí algunas fotos en blanco y negro para entender bien el contexto de cómo se ha ido desarrollando el registro horario. Y en España, a principios del siglo XX, los empleados trabajaban de 12 a 14 horas diarias. ¿Vale? A través de una empresa que se llamaba La Canadiense, los trabajadores hicieron una huelga que duró 44 días y en el año 1919 se consiguió por primera vez en la historia a nivel mundial que España fuese el país pionero en implementar 8 horas de diario, 8 horas trabajadas diariamente. ¿Vale? Por aquel entonces todavía se trabajaban 6 días a la semana, ¿vale? Pero eso fue un hito en la historia y consiguió que se redujeran pues, de 12 a 14 horas diarias hasta las 8, ¿no?
Ya luego, en el año 1983, se implementó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, ¿vale? Y entonces hoy todavía tenemos esta ley y lo que se está buscando es pues reducirla a las 37 horas y media, ¿vale? Para eso está Personio. En Personio, como sabréis, es un software de recursos humanos que toca todo el ciclo de vida del empleado, y una de las funcionalidades que nosotros ofrecemos en el software es el tema de registro de control horario digitalmente, ¿vale? Entonces, aquí os comparto un pantallazo, ¿no? De que en caso de que se implemente nuestro software, estaría preparado ya para reducir esas horas de 40 a 38 y medio o 37, ¿vale? Y en este otro pantallazo, pues también os mostramos cómo se podría adecuar esta reducción de la jornada laboral a cada uno de los empleados según sea pues, jornada completa o tiempo parcial, ¿vale? Y ya pasamos a materia, ¿vale? Y Omar, vamos a empezar contigo y que nos cuentes un poco cuál es el estado de la ley, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, primero de todo decir que me ha gustado mucho el guiño histórico que has hecho, porque al final es como muy representativo del momento en el que estamos en la historia de nuestro país, ¿no? Sobre todo abriendo el melón sobre una posible reforma de la jornada de trabajo que desde hace 40 años prácticamente no se ha tocado. Estamos hablando de que la última fue en el 83 y hubo ahí un cambio de 43 horas semanales a 40, ¿no? Y en este momento, pues, estamos en un cambio muy significativo. En este momento estamos en un proceso, como bien decías, en el que se ha abierto la mesa de diálogo social, los agentes sociales están negociando esa futura reforma. Actualmente hay disparidad de criterios porque parece ser que, bueno, por un lado la patronal pretende y está en voluntad de reducir esa jornada de trabajo, pero siempre y cuando no afecte a la productividad o que esos niveles de productividad se puedan encauzar a través de la negociación colectiva, ¿no? Eh, Esto es algo, pues bueno, contrario a lo que está planteando la parte sindical, tanto UGT como comisiones obreras, que lo que están haciendo básicamente es decir, oye, creemos que la vida de los trabajadores y su conciliación va a mejorar con esta reforma y eso, en consecuencia, va a producir que existan una mejora en los niveles de productividad. Parece ser, por otro lado, que determinados grupos parlamentarios se han abierto, tirando hacia la derecha, como el Partido Popular, a entrar en ese debate y a entrar en el debate de la reforma de la jornada de trabajo. Lo único que el planteamiento que han ido haciendo pues, es un poco contrario a lo que han hecho otros grupos parlamentarios, porque se hablaba de poder reducir la jornada de trabajo a 4 días, pero no reducir la jornada real semanal, ¿no? Con lo cual, al final, no estaba encuadrado en el espíritu que pretenden reformar tanto sindicatos como en este sentido el gobierno. Y yo a nivel de contexto sí que me gustaría poner encima de la mesa que esta reforma todavía pues, no hay ningún texto, estamos un poco divagando en función de las diferentes manifestaciones que los grupos parlamentarios han ido compartiendo en medios de comunicación, por lo tanto no tenemos una base jurídica muy sólida para poder decir, oye, las implicaciones van a ser estas, pero teniendo en cuenta un poco esos testimonios que se han ido produciendo, existe por un lado pues ese pacto de coalición entre Sumar y Partido Socialista y en ese pacto de coalición lo que se establece es un claro propósito de reducir la jornada de trabajo progresiva, como decías, de 38,5 en el 2024 y de 37,5 en el 2025. Cabe decir que en ese pacto de coalición inicialmente se hablaba de 37 horas semanales y no 37 y media, pero bueno, luego fruto de la evolución de las negociaciones ha ido moderándose. Y luego hay un punto importante aquí que se suele comentar poco, y es que en ese pacto de coalición, el compromiso de este gobierno es introducir esta reforma progresiva en el 24-25 y posteriormente abrir otra mesa de diálogo social para evaluar el impacto que puede tener a nivel de productividad, a nivel sectorial y a nivel económico. Por lo tanto, la voluntad es hacer una evaluación de impacto con posterioridad al 2025 y la tendencia, en principio del gobierno, muy alineada con sindicatos, es seguir reduciendo la jornada de trabajo. De hecho, UGT en diferentes informes ha planteado que la jornada que ellos, si tuvieran que hacer la carta de los Reyes Magos, sería de 32 horas semanales, ¿no? Por lo tanto, la tendencia al final es esa. Dentro de esta propuesta, yo creo que tiene un claro espíritu y un claro propósito que es triple. Por un lado, tiene una óptica social, un propósito social, que es mejorar el bienestar de los trabajadores en su puesto de trabajo,
mejorando esos niveles de satisfacción y de alguna manera que sean más felices a la hora de trabajar, y luego también que puedan conciliar mejor su vida personal y familiar, ¿vale? Este es un punto social que es lo que se pretende buscar. Luego hay otro componente que es el, vamos a llamarlo, empresarial, que es de alguna manera con esta reducción de la jornada y mejorando esa satisfacción laboral de los empleados, conseguiremos que las compañías sean más productivas. Este es un gran debate que tenemos encima de la mesa porque no tenemos claro. Los informes, muchos de ellos avalan que hay una relación directa entre la satisfacción y la motivación de los empleados y la productividad, pero de entrada pues, es un punto todavía que está encima de la mesa porque se cuestiona que tenga una relación directa en este momento. Y luego, por otro lado, tiene un impacto económico. Evidentemente, pues cuanto más tiempo disponible tengas para ocio, más capacidad de consumir también tendrá la gente, ¿no? Con lo cual, lo que se pretende con esta propuesta es llegar un poco a abordar esos tres puntos. Mejorar la vida de la gente, mejorar la productividad de las empresas y luego mejorar o fomentar el consumo de alguna manera, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener eso a nivel empresarial? Pues bueno, tiene implicaciones muy, muy grandes porque al final probablemente en empresas que estén situadas en esos rangos de 37 horas o 38 horas, el impacto que tenga la reforma va a ser mínimo. De hecho, actualmente, según los últimos datos publicados, tenemos a nivel de negociación colectivo, los convenios sectoriales ya están situados en una jornada media de 38 horas, con lo cual en sectores que tengan una cierta presencia a nivel estatal, la afectación será bastante reducida y los pactos de empresa, convenios colectivos de empresa, ya están situándose en una jornada de 37 horas. Por tanto, ahí la afectación será mínima. ¿Dónde estará la gran afectación, bajo mi punto de vista? En aquellos sectores en los que todavía hay una jornada semanal de 40 horas o incluso donde se hacen muchísimas horas extra, ¿no? Hablamos del sector de la hostelería, sector industrial también, sectores en los que al final construcción, obras públicas, donde la jornada de trabajo es de 40 horas. En esos sectores va a ser complicado poder aterrizar una reforma que impacta tanto a las jornadas de trabajo, especialmente porque hay una tendencia a trabajar y a tener una cobertura a clientes de 40 horas. Luego también, ¿qué implicaciones puede tener directa en determinados sectores como el turismo? Que en sectores donde la productividad está muy vinculada a el servicio que tú ofreces al cliente y a la necesidad de esa presencia de los trabajadores en el puesto de trabajo, ahí sí que puede llegar a tener una afectación muy grande. De hecho, os doy algún dato, en el sector turístico se estima que dentro de los 2,2 millones de trabajadores que actualmente están desarrollando, prestando servicios en el sector turístico, 1,2 millones hacen jornada completa. Se ha previsto que el impacto económico que tendrá a nivel, digamos, mensual, como coste de trabajo, será de un aumento del 5% de los salarios de los trabajadores. Y esto es un salario que tendrán que afrontar ese pequeño comercio minoritario de restauración, de turismo también, algunos hoteles, algunos restaurantes, cafeterías y comercios minoristas. En este tipo de sectores va a ser muy complicado incrementar los niveles de eficiencia porque son sectores con poca capacidad de transformación digital, poca capacidad de robotización, como por ejemplo el sector industrial. Y en estos sectores sí que vamos a tener un gran reto de adaptación, intentando mejorar esa productividad e intentando que de alguna manera no exista un efecto colateral para los trabajadores. Pero en el resto de sectores, como decía, que tienen más capacidad de adaptación tecnológica, más capacidad de mejorar sus métodos de trabajo y que ofrecen servicios, pero que redistribuyendo bien ese tiempo de trabajo, pues se pueda amortiguar, digamos, esa reducción de la jornada, incluso mejorar la productividad, entendemos que ahí la reducción de la jornada pues, tendrá incluso un impacto a medio y largo plazo positivo para diferentes organizaciones. Vale, gracias por el resumen y el contexto. Has mencionado tres puntos que son importantes. El primero es la productividad y luego hacer un análisis por sector, y creo que también es importante por tamaño de empresa, ¿no? Porque al final España es un país de pymes y micropymes y claro, no es lo mismo reducir la jornada a una empresa que tiene 500 empleados o 1000 empleados que a una empresa que a lo mejor son 3 empleados, ¿sabes? Entonces,
Hemos abordado ahora el tema legal. Angelina, que quizás tú nos puedas dar un foco sobre, a nivel de recursos humanos, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto? Lo vamos a abordar ahora. Pero si os parece, vamos a pasar por el tema de la productividad, porque tenía yo por aquí un dato. Según la EAE Business School, los trabajadores de España trabajan una media de 1.695 horas cada año y su productividad por hora es del 31,5. Es decir, la productividad que tenemos, digamos, de 8 horas que trabajamos, solo 4 son efectivas. Pero sabemos que a su vez hay otros países como Francia, Islandia, Bélgica, que sí que han reducido la jornada laboral y son más productivos. Entonces, en la era de la ya no productividad, sino ultraproductividad, esta ley cómo va a impactar en los empleados. Si quieres tú, Angelina, que trabajas más con personas, nos puedes dar un poco de visibilidad sobre esto, qué es lo que piensas y cómo va a mejorar lo que decía Omar, ¿no? Un poco la salud mental de los empleados, el work-life balance, si se va a ver afectado con la reducción de la jornada. Claro. Bueno, definitivamente esto va a impactar y las formas que tenemos hoy de trabajar, y las organizaciones tienen que empezar a pensar en todas las aristas que esto conlleva. Si bien, tal como lo decía Omar, la ley es de alguna forma una forma forzada de cambiar un comportamiento, de cómo nos relacionamos con la forma de establecer nuestra jornada laboral. O también se puede entender como una forma de incentivar la productividad tanto de las organizaciones como también de las personas. Este cambio de comportamiento no es algo que se vaya a lograr inmediatamente después que la ley se aplica. Básicamente es una mano forzada que nos va a incentivar a nosotros, como lo fue en su tiempo el coronavirus, a implementar las políticas más flexibles. Bueno, en este caso tenemos ahora una ley que nos va a forzar a de alguna forma adaptarnos a estos cambios con el objetivo de incentivar la productividad. Entonces, lo primero yo creo que es un cambio, esto es una transición. No creo que inmediatamente se vea reflejada la productividad, pero ahí el rol de los departamentos de recursos humanos va a ser clave para ayudar a estas organizaciones y también a estos trabajadores a esta transición. Ahora tenemos muchos aprendizajes por otros países, como también lo mencionaba, que ya han implementado una reducción de la jornada laboral sin tener un impacto detrimente en lo que es la productividad en general. Así que yo creo que va a afectarlo, sí. Es una transición, se va a demorar un poco de tiempo, pero yo creo que en el fondo el objetivo es lograr este cambio de comportamiento de alguna forma forzada por esta ley. Y en este sentido, Angelina, comentaba Omar, ¿no? Que hay algunos sectores que quizás es más difícil implementar esta jornada. Desde tu punto de vista, ¿crees que también pues todo el tema de la productividad o la salud mental afecta más a algunos sectores que a otros? Por ejemplo, tú trabajas en Semrush, que es una empresa de software, ¿no? Y IT. A lo mejor hay muchos trabajadores en remoto, ¿no? Que quizás pues, es un sector más novedoso, ¿no? Que otros un poco más tradicionales, como empresas o industrias como la manufacturera. Eh, Desde el punto de vista de recursos humanos, ¿ves alguna diferencia entre trabajadores que trabajan a lo mejor en una fábrica o trabajadores que trabajan más en remoto, con un ordenador, teletrabajando? Absolutamente, yo creo que esto va a replantear algunos aspectos que vamos a tener que revisar junto con la directiva. Primero, las empresas tienen que empezar a ajustar los objetivos y la estrategia productiva organizacional, poniéndolo en forma concreta. Si tengo peluquerías y tengo un horario de atención de 9 a 8 de la noche, bueno, con la reducción de jornada probablemente significa que tenga que decidir acortar ese horario de atención al cliente o ajustar las plantillas de los trabajadores y tal vez contratar personas adicionales para complementar la cobertura que yo tengo. Entonces, eso es lo primero. Todas las organizaciones tienen que empezar a hacer el primer análisis de ver cómo este ajuste de la jornada significa cambiar la estrategia productiva que ellos tienen. Y ahí tomar la decisión de cómo deciden afrontarla, con el aumento de la planilla o probablemente con los ajustes de esas metas o incluso con los ajustes de las formas que tienen de trabajar. Los sectores que requieren sobre todo la presencialidad son los más afectados en ese sentido porque no tienen tanta flexibilidad como las empresas SaaS,
como las empresas de servicios o digitales, que tienen un poco más de libertad. Y en ese sentido les quería también contar a todos, aquí nuestro equipo fabuloso de recursos humanos que también nos está escuchando hoy día, Guillermo, te saludo. Básicamente acá, por ejemplo, empresas como la de nosotros, tenemos una jornada flexible, lo que significa que de 9 a 12 de la mañana los trabajadores junto con sus supervisores deciden cuál es la mejor horario para comenzar. Esto puede cambiar dependiendo de tu día a día. Un día tienes más reuniones, partes temprano, un día tienes menos, tal vez puedes partir un poco más de tarde. Entonces lo importante es que al final de toda la semana los trabajadores sean capaces de ajustar sus horarios de ingreso para llegar a las horas que, bueno, vamos a ver de la negociación si inmediatamente saltamos a las 37,5, a las 38,5, pero eso es básicamente una de las alternativas que ustedes como empresa pueden decidir en base a cómo afrontar la reducción horaria. Veíamos por aquí un comentario de Cristina que decía ambas soluciones son un coste. A largo plazo no sé si sería un coste o un beneficio, pero bueno, en cualquier caso, y al hilo de lo que comentabas, Angelina, ¿no? Giselle, tú que tienes una visión también de hablar con clientes, ¿no? Y de también flexibilizar nuestro producto a las diferentes industrias, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que se podría flexibilizar o implementar una solución de control horaria como puede ser Personio para diferentes industrias? Al final, que lo importante es que la empresa tenga claro, se anticipe un poquito a los cambios y tenga una estrategia para aplicarlo. Plataformas como Personio, para lo que dices tú, poder digitalizar todo, llevar a cabo el control horario o aplicar estos cambios que van a suceder en algún momento, la reducción a 37, a 38,5, a 37,5, lo que te va a ayudar es a agilizar. Al final es salvar tiempo, tener una información fiable a tu disposición, que te evite pues, posibles errores y todo ese tipo de cosillas. Entonces, al final es poco a poco ir trasladando todo a una plataforma digital para poder anticiparte sobre todo. Ujú. Y en este sentido vamos a viajar al futuro. Omar, Angelina, imaginaos, oye, que se ha aprobado la ley. Oye, y habrá gente, directores de recursos humanos, CEOs, C-levels, ¿no? Que tengan que implementar esto. ¿Cómo pueden empezar? ¿Cómo podrían empezar a nivel legal para no pagar multas? Que Omar, aquí también implicaría multas si no se implementa. Y luego, Angelina, a nivel organizacional, ¿cuál sería el primer paso? No sé quién de los dos quiere empezar, Omar o Angelina. Bueno, con el permiso de Angelina, ya que has dicho primero la parte legal. Eh, bueno, aquí la duda que se está, sobre todo que nos llega por parte de muchas empresas que nos preguntan por este futuro, ¿no? Que parece que es un futuro en el corto plazo. Nos preguntan cuándo va a llegar esto y cómo va a llegar. La verdad es que el gobierno ha adelantado poco sobre eso, más allá de decir que será una aplicación progresiva. Lo que pasa es que aquí hay un punto clave y es lo que solemos tener en cuenta normalmente los abogados cuando entra en vigor una ley, que es la transitoriedad, ese régimen de transitoriedad, ¿no? ¿Qué sería el escenario más razonable y deseable? Y teniendo en cuenta pues, experiencias en otros BOEs, pues que sea una transitoriedad de la norma que tenga acomodo en la negociación colectiva. Es decir, que a través de los diferentes convenios colectivos se vaya introduciendo esta futura reforma del artículo 34.1 del Estatuto. Eso sería lo deseable porque permitiría a muchas empresas esperar a ver cómo está su convenio colectivo y una vez que entra en vigor y se negociará, pues llevar a cabo esa implementación de la reforma, ¿no? E incluso, mientras se está negociando el convenio, la empresa podría ir pues, implementando como pruebas piloto la posible reforma que se esté negociando en el convenio y eso les daría mucha capacidad de anticipación. Todo apunta a que el gobierno quiera implementarlo ya, pero esperamos y deseamos que ese régimen de transitoriedad deje oxígeno a las empresas para poder incorporar progresivamente esa transición. El 2024 prácticamente está finalizado. Entonces, aplicar en el 24 una reducción de 38,5, muchas empresas probablemente están situadas ya ahí, pero las que no, pues van a acabar impactando mucho. Y luego en el 25, pues más de lo mismo, ¿no? Esperamos que sea progresiva. Si no es progresiva, pues todo apunta a que habrá una reforma del 34.1, que será muy sencilla porque el único cambio que habrá
es donde ahora dice 40 horas semanales, pues dirá que serán 38,5 o 37,5 en el 2025, ¿no? Como tope de jornada máxima. Esperamos que se canalice a través de la negociación colectiva. ¿Y por qué lo esperamos? Porque al final el éxito o no de esta implementación pasa porque a través de los diferentes convenios colectivos adapten a cada realidad empresarial de qué manera podemos encajar esta reducción de la jornada teniendo en cuenta todas las particularidades de cada sector. La jornada máxima de cada sector, la posible desconexión digital que esté regulada en el sector, los pactos de teletrabajo, la jornada la distribución irregular de la jornada, que otorga mucha flexibilidad a muchas empresas, con lo cual, dado que el éxito de esta reforma viene dado un poco por la capacidad que tenga de adaptarse adecuadamente a cada sector y a cada empresa, ese papel es esencial que lo desarrolle la negociación colectiva, porque son los que al final conocen las implicaciones de cada sector y de cada actividad. Desde el punto de vista legal, esto es lo que puedo apuntar. Gracias, Omar. Y para unirme a lo que tú decías, yo creo que aquí para todos los que nos escuchan, yo les voy a comentar sumamente concreto qué es lo que yo haría. No es la única forma, es simplemente una posibilidad de implementar este tema desde una perspectiva de recursos humanos. Lo primero es hacerse asesorar, bueno, personas como Omar o sus asesores que ya tienen, o incluso redes profesionales, contáctense entre ustedes, compartan su correo electrónico en este chat, donde después puedan hacer sus grupos de WhatsApp y compartir un poco la experiencia. Eso es lo primero, interiorizarse, aprender del tema y sobre todo estar muy atentos de cuándo se lanza la ley, cuáles son los deadlines o las fechas claves, ¿cierto? Y, bueno, cuáles también son las posibles penalizaciones. Una vez que tengan eso claro, yo recomendaría que ustedes ayuden a sus ejecutivos a modelar distintos escenarios. Un escenario es el costo de la nómina de continuar con el plan y los objetivos anuales. O sea, seguimos produciendo, seguimos atendiendo de 9 a 8 en nuestra peluquería, ¿cierto? Y en base a eso, ¿cuál es el impacto que tendría en nuestra planilla de profesionales? ¿Cuánta gente más tendríamos que contratar? ¿Cuántas horas extras también tendríamos que aportar? ¿Y cuál sería el costo? El segundo modelo es, tal vez vamos a ajustar los objetivos, tal vez no vamos a atender en nuestra peluquería todas las horas, sino que vamos a hacer una pequeña reducción, ¿cierto? Con cero impacto en el headcount. Y un tercer modelo que sería como un poco más negociado, donde decir, la organización y la empresa va a ajustar algunos de sus objetivos anuales, pero también vamos a exigir a que las personas cambien sus formas de trabajar para ser mucho más productivas. A todos les dirían, modelen estos tres escenarios, modélenlo en temas de costes y preséntenselo a la plan ejecutiva y tomen una decisión. Una vez que tengan más o menos una decisión o presentan una terna de alternativa, ¿cuál sería la política? ¿Cuáles serían los horarios de trabajo que van a tener que hacer? ¿Cierto? Una vez que tomen esa decisión, súper importante, después piensan en operacionalizar. Esta es una palabra que siempre me cuesta. Operacionalizarla. ¿Cómo? Primero tendrían que actualizar todos los contratos laborales que ustedes tienen dentro de sus templates. Segundo, tendrían que pensar cómo van a informar a todas esas personas cuyos contratos ya fueron extendidos. Tal vez sería una buena recomendación que le mandaran una nota de aviso a sus futuras contrataciones que ya firmaron los contratos laborales o que también están con una carta oferta para mencionarles de forma proactiva cuál va a ser la estrategia que ustedes tengan en cómo enfrentarse a esta nueva jornada. Y asimismo hacer estas políticas, cuál es la política del horario y de la jornada laboral, hacerla sumamente clara y disponible tanto para los trabajadores actuales como para los futuros trabajadores que ustedes tengan. Y esto es una iteración número 1. Les recomiendo a todos que revisen cómo va el plan, revisen cómo va la ley, hablen con otros profesionales de recursos humanos, hagan asesoría si necesitan y luego van modificando y iterando todo este plan de implementación a medida que vamos sabiendo más de esta ley. Y sobre todo, lo más importante, qué es lo que funciona para cada uno de ustedes, para cada una de sus industrias y para cada una de las distintas culturas en las que ustedes trabajan. Súper interesante, Angelina. Sí, Diomar. ¿Puedo hacer un apunte, Carlos? Sí. Además de lo que comentaba Angelina, yo creo también muy interesante para instrumentalizar todos esos debates internos, ¿no? Porque al final yo creo que la empresa tiene un gran reto de reformular de nuevo todos los tiempos de trabajo, los calendarios. He visto preguntas en el chat sobre si se va a hablar de una jornada, si hay que hablar de jornadas semanales, mensuales, semestrales, anuales, ¿no?
pero es muy importante abordar esa negociación con el comité de empresa en el caso de que tengamos y abrir ese escenario de negociación con la parte social, ya tengamos delegados de personal o comité de empresa, e ir de la mano en esa implementación de la jornada de trabajo, sobre todo porque yo creo que al final esto tiene un impacto en la vida de las personas. Puede ser que haya trabajadores que no estén de acuerdo con ese cambio de contrato donde la jornada de trabajo se le va a trastocar y a alguno puede ser que le pueda afectar negativamente, aunque es una reforma para mejorar en principio en positivo, pero para atar muy bien y buscar el consenso global en la plantilla es importante abrir ese diálogo si tenemos comité de empresa, interaccionar con ellos, trasladarles una propuesta de cambio y adaptación de esa reforma de la jornada y sobre todo pedirles su opinión con intercambio de propuestas que enriquezcan esa implementación efectiva de la norma. Y para terminar, Carlos, en cuanto a sanciones que apuntabas antes, ¿no? En principio el gobierno no ha planteado en qué términos se puede producir esas sanciones, pero sí que es verdad que si vemos la línea un poco que ha estado utilizando el gobierno en diferentes reformas, hay una tendencia a intentar garantizar que se apliquen las normas incrementando el régimen de sanciones. Vemos como en otras reformas, como la reformulación de los sistemas de contratación en España, se pasó de una sanción digamos, por infracción a por empleado. Es decir, aquí probablemente lo que tengamos es que por empleado se va a modular también el régimen de infracciones y si hay algún tipo de incumplimiento de la norma en materia de jornada, pues la sanción irá por trabajador y no por empresa, es decir, por infracción, lo cual elevaría muchísimo el coste en caso de que la empresa sufriera una inspección y tuviéramos que justificar delante de la inspección que nuestra adaptación es correcta, ¿no? No sabemos en qué términos se van a dar esas sanciones, pero probablemente se incrementen notablemente para garantizar que las empresas pues, no escurran el bulto y traten de eludir la norma de alguna manera. A raíz de lo que comentáis, Angelina y Omar, nosotros que hablamos mucho con directores de recursos humanos, muchas veces nos dicen, oye, es que mi rol no está dentro del comité ejecutivo, ¿no? O no me tienen en cuenta para la toma de decisiones importantes. Y yo creo que esta ley, en caso de llevarse, que todo parece indicar que sí, creo que es un buen momento para derribar ese muro y decir, oye, es que si no hacemos esto, o sea, la empresa va a incurrir en unos costes, multas. Entonces yo creo que es un buen momento también para todos los que nos estáis viendo, que sois directores de recursos humanos o también si hay directores generales o gente de finanzas que también afectará, ¿no? En los contratos, los salarios, que sea un momento de unión y que podáis debatir en una mesa pues, cómo llevar a cabo esta nueva ley y cómo implementarla. Nosotros también desde Personio ofrecemos pues eso, asesoramiento. Todavía hay muchas empresas que no tienen ninguna herramienta digital y como hemos comentado al principio, ¿no? Esto va a ser obligatorio y en caso de que una empresa no tenga una herramienta digital va a incurrir en multas. Entonces, por eso os hemos invitado, ¿no? Desde el punto de vista legal es importante, desde el punto de vista de recursos humanos, pero también la tecnología es muy importante y cómo sacarle partido y cómo maximizar el potencial para ya no solo ser más productivos, sino también cumplir con la ley, ¿no? Aquí lo único, Carlos, Sí, un Isa. apunte a lo que has comentado tú y lo que ha comentado Omar. También es muy importante que si las empresas tienen la opción de vincular de alguna manera a los trabajadores pidiendo feedback, mandando encuestas para saber cuál es la situación, qué es lo que esperan ellos, o entre las decisiones que estáis planteando, hacerles partícipe, es muy importante también, ya que al final todo va unido a la motivación y lo que hablamos antes de la productividad de los empleados. Al final puede ser un plus para ellos y para la empresa hacer que todo el mundo se sienta partícipe de estos cambios, tanto de la obligatoriedad pues, de registrar la jornada que conlleva las multas que aumentaba Omar, tanto de esta reducción, que al final, cuanto más adapta a los empleados y les facilite la vida, mucho mejor. Ujú. Y sobre todo no dejarlo para el último momento. Eso es muy de español, de irlo posponiendo. Si ya podemos ir resolviendo dudas, ¿no? Y de ahí también este webinar para ir resolviendo dudas, pues cuando haya que hacerlo, pues ya estaremos informados. Estoy viendo que hay bastantes preguntas. No sé si queréis comentar algo más, Angelina, Omar, Giselle, o si queréis que saltemos a responder alguna pregunta. Yo quería hacer solo, Carlos, dos apuntes Sí. sobre los daños colaterales. Lo digo porque de la reforma, porque muchas empresas ya nos están preguntando, bueno, la forma mm, de revertir esta reforma laboral, ¿no? Por llamarlo de manera suave, de alguna manera.
Se apunta que muchas empresas y, bueno, pues, aplicarán la reforma, pero probablemente exista un incremento de las horas extras, o sea que se tratará de compensar este cumplimiento de la norma, reduciendo la jornada semanal o de máximos anuales, pero incrementando las horas extras. Sabemos que somos un país en que de momento estamos en suspenso a nivel de horas extras y que ahí tenemos mucho margen de mejora. Por eso es importante que con ánimo de garantizar un debido cumplimiento de esa reforma, que no se trate de compensar esa reducción de la jornada en un incremento de las horas extraordinarias. De ahí que el gobierno pretenda reforzar de alguna manera y potenciar el registro de la jornada de trabajo y digitalizarlo conectándolo con la inspección de trabajo, que es un elemento importante para, a través de un algoritmo que han denominado Max, pues la inspección pueda verificar mucho mejor qué jornadas diarias se producen en cada empresa, que tiene un claro enfoque que es eludir de alguna manera el uso de las horas extraordinarias fuera de las 80 horas retribuidas que contempla la norma. Ese es un tema importante, digo, porque muchas empresas probablemente estén pensando en cómo revertirlo. Y luego el tema de la desconexión digital. Es decir, vamos a hacer una jornada de trabajo, registrarla de 37,5, pero fuera de esta jornada te vamos a seguir pidiendo cosas. Entonces, por ese motivo, el gobierno ha introducido en la mesa de debate, pues, regular la desconexión digital, pero en realidad ya está regulada. Tenemos un artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que precisamente lo que garantiza es que fuera de la jornada de trabajo la empresa no molesta al trabajador, ¿no? O al menos también que se pueda regular esa desconexión digital. Y ese es uno de los posibles daños colaterales que suframos, ¿no? Que veamos un incremento de las horas extras y, por otro lado, pues que la desconexión digital no sea un derecho precisamente que se respete mucho. De ahí que el gobierno pues, quiera reforzar estos dos elementos para intentar garantizar que la reducción de la jornada sea efectiva. Omar, solamente para complementar lo que tú estabas diciendo y también lo que Giselle comentaba, aquí es crítico que nosotros como profesionales de recursos humanos seamos como el punto y pivote que toma toda la información respecto a quiénes somos, como cuál es nuestra cultura, cuál es la opinión de nuestros trabajadores, cuál es el posiblemente mejor modelo desde un punto de vista de cómo operamos en el día a día y de qué nos representa como organización para presentar toda información a las personas que toman las decisiones y que ustedes se sienten en esa mesa a ayudar a su directorio a tomar la decisión que favorezca a ambos, a la identidad de organización, a los trabajadores, pero también a la parte productiva. Entonces, sumamente importante el rol que vamos a tener todo lo que aquí nos están escuchando hoy en el mundo de recursos humanos para que nos convirtamos en unos facilitadores de no el qué tengamos que implementar, sino que el cómo lo implementamos y el cómo esto se transforma en un día a día de nuestra nueva forma de trabajar. Pues ahí queda ese consejo, Angelina. Giselle, no sé si quieres tú decir algo para cerrar o saltamos a las preguntas que tenemos. Sí, solamente un apunte sobre la digitalización, todo lo que ha comentado Omar, sobre todo Angelina, cambios de contrato que se van a tener que realizar, etcétera. Es muy importante contar con este tipo de herramientas para poder agilizar todos los procesos. Entonces, poco a poco, a día de hoy con la información que tenemos, es con lo que nos tenemos que poner todas las pilas, tener todos los expedientes digitalizados, para tener acceso a los informes, conocer cuántos empleados se encuentran en una situación u otra y de esa manera facilitarnos el trabajo. Genial. Venga, pues pasamos, si queréis, a las preguntas. Como la ley en sí todavía no está hecha y validada, no sabemos si vamos a poder contestar 100%, digamos, accurate, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar dar un poco más de visibilidad. Vamos a empezar con la pregunta de Zahara, que decía, empresa que tiene 7 horas y 35 minutos al día y ofrece a los empleados 25 minutos de tiempo libre para comer, fumar, etcétera, ¿ya cumple con la reducción de jornada? Mira, ¿Quién se Omar, anima? A ver. te pido a ti un poco, yo te puedo dar mi punto de vista ¿Tenemos más cualitativo. la pregunta, Carlos? Sí, la vuelvo a leer. Sí, sí.
Dice, empresa que tiene 7 horas y 35 minutos al día y ofrece a los empleados 25 minutos de tiempo libre para comer, fumar, etcétera, ¿ya cumple con la reducción de jornada? Ahí será importante tener en cuenta cuál es la jornada efectiva de trabajo, porque muchas veces se introducen lo que se llaman dentro de la intrajornada, pueden haber pausas de trabajo, de bocadillo, de fumar, Mm. etcétera. Cada convenio colectivo y cada empresa computa eso de una manera distinta, algunas como tiempo efectivo de trabajo y otras como no efectivo. Y eso al final tiene una repercusión en la jornada diaria. Si nosotros entendemos que esa jornada diaria pues está en cómputo anual dentro del máximo que se va a regular ahora, pues en términos semanales son 37,5, pues estaríamos ya cumpliendo con la normativa. Siempre tenemos que trasladarlo todo a cuál es la jornada efectiva de trabajo, de tiempo efectivo. Eh, si ahí estamos en esos 37,5, incluso menos, como hay algunas empresas que están en 36, pues estaríamos ya dentro de la reforma y por tanto no habría que aplicar ningún cambio. Pero aunque en términos semanales estemos en esas 37,5, tenemos que verlos todo en cómputo anual, porque luego puede ser que haya empresas que durante 2 meses al año tengan jornadas, o sea, intensivas o más extensas, que rompan un poco esa dinámica que tienen. Y en cómputo anual puede ser que ahí hayan más horas y sí que tengan que hacer algún ajuste. Vale. O sea, vemos que habría que ver el caso, ¿no? Sí. Exactamente, todavía falta bastante para saber si vamos a tener la posibilidad de tomar estos registros semanales, mensuales o incluso si vamos a tener la posibilidad de tomar este como pool anual de todas las horas. Pero sumamente importante lo que decía Omar, es también que la jornada sea explícita, que esté escrita en un plan de políticas, que los trabajadores hayan firmado o hayan recibido, o sea, que tengan todo el backup necesario para que los trabajadores fueran informados de este cambio de política o ya directamente tener esa modificación dentro de las palabras o de la parte ya del contrato laboral. Y por eso, Carlos, por complementar a Angelina lo que comentaba, en muchas políticas de tiempo de trabajo, muchas veces solemos definir lo que es tiempo efectivo de trabajo y lo que no. A veces lo hacemos en horarios flexibles de entrada y salida, pero siempre marcamos dónde está el tiempo efectivo de trabajo. ¿Por qué? Primero, para saber cuál es la jornada anual que tengo. Dos, el régimen de flexibilidad de entrada y salida. Y luego tres, para que cada persona trabajadora sepa cuándo tiene que fichar. Es decir, cuándo arranca mi jornada de trabajo. Y pongo un ejemplo, porque en personal de oficina quizás es más sencillo de llevar a cabo ese registro, pero en personal móvil o itinerante muchas veces nos surgen dudas de cuándo ficho. ¿Ficho desde que salgo de casa y voy al cliente? ¿Ficho cuando salgo de casa y llego al cliente cuando ya estoy allí con el cliente? Es decir, pueden haber muchísima casuística y la forma de abordarla es teniendo esa política, porque luego además en el welcome es mucho más fácil explicar al trabajador cómo se hace eso y evitar futuras disputas judiciales que se puedan dar porque algunas extras, he fichado de más, en fin. Es importante clarificarlo porque luego vienen las sorpresas. Vale. Gracias por la respuesta, Omar. Pasamos a la siguiente de Pablo, que dice, ¿qué podría pasar en aquellas empresas en las que el convenio marca una jornada anual de menos de 37 horas y media de promedio semanal? Lo de nuevo, ¿qué podría pasar en aquellas empresas en las que el convenio marca una jornada anual de menos de 37 horas de promedio semanal? No habría afectación. No hay afectación. La afectación se mueve en el supuesto de empresas que tengan 40, de entre 40, en el rango de 40 y Ujú. 37,5. Vale. Ahí hay, bueno, pues una variedad de situaciones que se pueden producir, pero las que ya estén en 37,5 o menos, no habría inconveniente. Claro, aquí lo único, un apunte, lo que sí puede surgir es un efecto en cadena de aquellas empresas que ahora estén en 37,5, 38 horas, que para mantener ese beneficio que tenían sus empleados o seguir siendo competitivos respecto a lo mejor un competidor que ofrecía una jornada mayor a la suya, es que siga reduciendo esas horas. Pero lo que dice Omar, Mm. cuando se aplique la ley, repercusión como tal en ese aspecto ninguno. Vale. Pasamos a la siguiente de Sarai, que dice, para las empresas que tienen una jornada de 40 horas semanales, pero tienen jornada intensiva en verano de 30 horas semanales, si finalmente aprueban la ley que establece la jornada de 37 horas y media, ¿eso querrá decir que deberemos ajustar las horas semanales a costa de aumentar las horas de jornada intensiva?
tendrían que traducirlo en horas anuales. Ver qué foto tienen actualmente con la intensiva y la 37,5 a nivel anual. Ujú, Si están en promedio anual de 37,5, no tocar nada. Y si están por encima, reflexionar internamente sobre cómo redistribuir ese tiempo de trabajo ujú. a través de la flexibilidad que actualmente pues, tenemos, ¿no? La decisión de si poner esas horas en un sitio o en otro ya dependerá de la empresa y de dónde consideren ellos que pueden ser más competitivos en el mercado. Vale. Yo tengo una pregunta para Omar, así como una respuesta adicional a la pregunta que decía aquí nuestro colega. Oye, Omar, ¿cuál va a ser el rol posiblemente de las vacaciones, del número de vacaciones anuales en esta ley, ¿cierto? Porque si tal vez estamos nosotros, bueno, esperando todavía la resolución y bastantes ejemplos que nos va a dar las autoridades, ¿tú crees que exista la posibilidad de incluso complementar las horas anuales justamente con las políticas de time off o de PTO? Y tal vez que se conviertan en otro recurso adicional para las organizaciones de cómo puedan manejar el ajuste de la jornada laboral. De hecho, ese debate lo planteó el Partido Popular, porque realmente hablaban de que, bueno, estábamos hablando de más vacaciones, ¿no? Algunas voces apuntan a más vacaciones, otras voces apuntan a un incremento salarial encubierto, en fin. Podría ser un mecanismo, lo que pasa que para garantizar realmente el disfrute de las vacaciones, que como sabéis es un derecho que tiene que ser pactado entre empresa y trabajador, eh, quizá eso podría ir en perjuicio del trabajador, porque al final si ese tiempo que yo ya tengo reconocido por norma, lo puedo disfrutar sin pedir permiso y con un derecho absoluto a disfrutar ese descanso para conciliar mi vida, si eso lo migro a un concepto de vacaciones, ya estoy dando al empresario una potestad de autorizarme o no. Ese tiempo, para mí, que reconocido por ley, pues lo podría disfrutar de manera libre. No sé si me explico. Al final, las vacaciones, pues, están muy bien, están para el ocio, pero están sujetas a ese régimen bueno, de pacto entre empresa y trabajador. Sin embargo, Y de ese alguna, tiempo, y de alguna forma romperían un poco el espíritu de claro, esta claro, ley fundamentalmente. es que tiene efectos Claro. que irradia sobre otras regulaciones, como las vacaciones, que yo creo que tocaría un derecho que también es bastante sensible. Mm. No creo que, pero bueno, no sé seguramente en algunas empresas se acabe negociando algo así. Luego vendrá el Tribunal Supremo y nos dirá que el espíritu de la propuesta de ley no es esa y por lo tanto, pero bueno, al final esta reforma generará pues seguramente mucha jurisprudencia. 100%. Vale. Gracias, Omar. Nos estamos haciendo un máster, la verdad, contigo, ¿eh? Mm. Esperemos responder a todas porque nos quedan 10 minutos. Vamos con la siguiente, que dice qué va a ocurrir con empresas de sector agrícola, por ejemplo, cómo pretenden llevar un control informático de los fichajes. Esto, no sé, Giselle, si tú puedes responder a nivel de cómo se podría implementar a lo mejor, ¿no? El fichaje horario. Aquí depende todo cómo tengan montado lo que es la distribución de los empleados dentro de estas empresas agrícolas. Al final está la típica empresa agrícola que es una, como diría, estilo fábrica, por ejemplo, y otros que a lo mejor están directamente en las tierras trabajando. Entonces hay que tener en cuenta también, aquí corrígeme Omar, que por una parte está el régimen general de trabajadores y luego el régimen agrícola, que aquí no sé si tendríamos alguna diferencia al respecto. No, bueno, primero de todo decir que el sector de la agricultura es el de los más afectados por esta reforma, porque bueno, prácticamente el 87% del sector está afectado por la reforma, están por encima del 37,5%, por lo tanto tiene una afectación muy grande. Sí que es verdad que habrá que ir al régimen especial para ver cómo aplicamos esta distribución de la jornada, eh, pero claro, si tú tienes un centro de trabajo en el sector, entiendo que en función del organigrama empresarial que tengas, los perfiles que están más cerca, digamos, de
de fábrica, etcétera, tengan más facilidad de fichaje, porque pueden tener pues, diferentes mecanismos como la tarjeta, en fin. Pero sin embargo, los profesionales que estén móviles, ¿no? Y no pasen por ese centro, quizá igual necesiten algún recurso digital para poder fichar, no sé, a través de algún teléfono móvil. Es todo un reto porque al final esos teléfonos móviles también son personales y habría que pedirles ese consentimiento y autorización para poder implementar una app que les permita registrar, ¿no? Pero sí que es verdad que el sector agrícola, pues, yo creo que necesitaría apoyo por parte del gobierno para bonificar de alguna manera la digitalización del cumplimiento horario, porque realmente es uno de los sectores, junto con la industria, construcción y servicios, de los más afectados. Mm. Tal vez para complementar ahí un poco, Giselle y Omar, lo que estaban diciendo, yo creo que independiente también del sector, es sumamente importante, como vamos a necesitar estas herramientas digitales, que todo lo que estamos a cargo de la solicitud de presupuestos empiezan a hacer sus business plan y empiezan a solicitar el presupuesto necesario para la implementación de estos software o de estas herramientas para lo que es el año 2025. Esperemos al menos que nos den esa flexibilidad para la implementación. Justo estamos en una fecha crítica. Hoy día, octubre 1, empieza el último trimestre y muchos de ustedes tal vez ya cerraron los presupuestos. Espero que hayan considerado el requerimiento presupuestario. Si no, esto es un tema obligatorio que ojalá les ayude a abrir las mesas de negociaciones con los equipos de finanzas, con los CEO, y de todas maneras también decir aquí, bueno, conozco a Giselle por muchos años, a Carlos igual, y también si tienen preguntas de cuáles son estos posibles presupuestos, contáctenlos, contáctense entre ustedes, colegas también de recursos humanos. Definitivamente entre todos nosotros aquí nos vamos a ayudar a compartir experiencias, aprendizajes para la mejor implementación de esta nueva reforma. Eso es. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos quedan 5 minutos, a ver si podemos llegar a todas, no lo sé, pero venga, vamos a intentarlo. Dice María, cuando un convenio fija las horas máximas al año, ¿cómo puedo saber cuál es la distribución al día? Cuando cada año no tiene los mismos días laborables para poder ajustarlo a lo que marca la futura ley. Bueno, primero tienen que ver si esa jornada máxima les gusta, porque siempre pueden reducirlo, y que no sé si es el caso, ¿eh? Porque muchas veces hay empresas que cumplen a rajatabla la jornada máxima y desconocen que pueden irse por debajo y que en ocasiones les es más beneficioso, porque a veces sobran horas y no saben qué hacer con ellas. Pero bueno, no, la forma de ajustarlo es, bueno, relativamente sencilla, teniendo en cuenta todas las complejidades de cada sector y cada empresa y en función del servicio. Pero al final es coger la jornada que ellos quieran hacer respetando la máxima y trasladarlo primero definir la jornada anual y llevarlo a jornadas semanales. Si es que ellos, bueno, tienen distribuida la jornada por tiempo de trabajo semanal. Y luego valorar, pues, cuáles son los tiempos de inactividad, de descanso, en función de su actividad y ver incluso, pues, si quieren regular algún tipo de flexibilidad en la entrada y la salida o jornadas intensivas de verano que puedan darse porque hay pues, una bajada de producción en ese tiempo y prefieren llevar todas las energías de los profesionales a otros tiempos, ¿no? No sé, Angelina o Giselle, si lo veis de otra manera, pero... Lo veo igual, simplemente abogar un poco porque puede ser algo positivo esta digitalización. Ya que vamos a tener datos, podemos analizar, ¿cierto?, cómo se distribuye, ¿cierto?, cuáles son las pausas que los trabajadores están haciendo, dependiendo cuántos niveles de tecnología pongan al registro asociado. Pueden hacer vinculaciones con desempeño laboral, con temas productivos, así que este también se convierte en un registro más de información para evaluar si la productividad está mejorando y tal vez cuáles son las iniciativas que nosotros podemos flexibilizar aún más para lograr esta conciliación, beneficios para el trabajador, pero también alinearnos con los objetivos organizacionales. Al Eso hilo es de... sí, perdón, Giselle. No, nada, que está totalmente de acuerdo con lo que comentaba Angelina y Omar. Al final, como comentaba Omar, lo más sencillo para saber cuál es la distribución es tener siempre en cuenta la distribución anual que viene en todos nuestros convenios, pasarlo a semanal y a partir de ello ya jugar con los datos y hacer las revisiones que correspondan.
que es curioso aquí, solo doy un dato, hay una directiva de la Unión Europea del 2003 que viene a decir que la jornada media de la Unión Europea debería ser de 48 horas semanales, incluyendo horas extras. Y la distribución de esas horas dice que excepcionalmente será anual. Ahora que en España tenemos un poco como abanderamos la jornada anual. De hecho, en los convenios colectivos que todos hablan de jornadas anuales, ¿no? Entonces aplicamos la excepción de la norma europea. En el resto de países se habla de jornadas semanales, mensuales, semestrales, ¿no? Lo pongo encima de la mesa porque muchas veces estamos con esta cultura, pero que podemos irnos a otro sistema si nos parece adecuado. Y ahí entra la gestión eficiente del tiempo de trabajo. Oye, no solo pensemos en cómputo anual, pensemos también en cómo ser más eficientes con una herramienta que comentabais, eh, con otros tiempos de trabajo, con otros periodos, ya sea semanales, mensuales o incluso semestrales, porque cada actividad tiene una intensidad y unos ritmos distintos, ¿no? Mencionabas antes la jornada reducida de verano, ¿no? Y al hilo de esto decía Cecilia, si podría concentrarse la reducción en forma de jornada reducida de verano. Claro, aquí yo creo que volvemos a lo mismo. Volvemos a tomar de referencia el cómputo anual y a partir de ello decidir cómo hacer la distribución. Pero lo dicho, no hay nada escrito, se está hablando de esa reducción, no sabemos cómo se va a aplicar, si lo que comentamos de las vacaciones, que luego puede afectar el derecho de vacaciones, si va a ser una reducción diaria, cómputo semanal, jornada de verano, o incluso plantearse reducciones en Navidad, por ejemplo, que también es muy común. Hay mucha flexibilidad sobre la mecha ahora mismo. Y fijaos que inicialmente el gobierno hablaba de 4 días a la semana Mm. de trabajo. Inicialmente este era el discurso, ¿no? Como la mega campaña, pero luego cuando hablaron con los sindicatos dijeron, ostras, que nos estamos complicando la vida hablando de 4 días, que es que hay otros sectores que esto no tiene aterrizaje práctico. Y luego se tornó el discurso ya hablando de jornada semanal barra anual, ¿no? Y actualmente estamos ahí centrando el foco en cómo hacerlo de esa manera. Vale, si os parece, bueno, hemos llegado a la hora. Nosotros nos hemos apuntado todas las preguntas, ¿vale? No obstante, os diría a los que habéis participado en el webinar que sigáis a Omar en LinkedIn, que publica un montón de contenido súper interesante. Le podéis contactar también directamente a él o a su despacho. Lo mismo con Angelina, le podéis seguir en LinkedIn y si tenéis alguna pregunta sobre Personio, podéis contactar a Giselle, me podéis contactar a mí, ¿vale? Y en caso, oye, de que haya más preguntas, intentaremos hacer una segunda versión del webinar si la agenda nos lo permite y si también tenéis tiempo, Omar, Angelina, Giselle, porque es súper interesante, estamos viendo un montón de preguntas, pero nos es imposible contestar a todas. No sé si queréis comentar algo más para cerrar el webinar. A decir que ha sido un placer compartir con vosotros este rato y que veo muchas preguntas interesantísimas, ¿eh? Yo creo que una segunda parte O una no sé, yo segunda patita, un webinar 2.0. Además, vamos a entender para entonces qué ha avanzado la ley, qué es lo que ya sabemos. exacto. Así que definitivamente acá, sin presión, personas de Personio, definitivamente tenemos que hacer un 2.0. Yo, bueno, la propuesta encantada, así que muchas gracias a todos. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis registrado. Os enviaremos un email con la grabación del webinar, ¿vale? Y lo dicho, si podemos hacer otro, lo haremos para contestar todas las preguntas que se han quedado pendientes, ¿vale? Así que muchas gracias y que tengáis buen día a todos y todas. Buenos días. Igualmente, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Adiós.